Vamos a orar en esta tarde. Señor y Dios de gracia, aquí estamos reunidos como tu pueblo, buscando escuchar tu voz, buscando adorarte en espíritu y en verdad. Permite, oh Dios, que esta tu palabra toque nuestros corazones y nuestras vidas, que podamos vivir de manera que glorifiquemos y honremos tu nombre. Señor, lo que aprendamos, ayúdanos a ponerlo por obra. Auxílianos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos en esta tarde a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos, vamos a estar estudiando los versículos del 20 al 22, pero vamos a leer a partir del 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En esta última porción del capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pedro nos encontramos con asuntos de gran profundidad y de mucho significado para la iglesia de Dios. No solamente en el tiempo del apóstol Pedro y de estos expatriados de la dispersión a quienes es dirigida la carta en primera instancia, sino que también para toda la iglesia de Cristo. Y esto es para la iglesia de Cristo en todos los tiempos. Hemos visto temas que motivan, que dan fuerza a aquellos que han sido perseguidos a través de la historia de la iglesia, entendiendo que el Señor sigue hablando a través de su palabra, la cual reveló a sus siervos. Hemos ido a través de pasajes como el versículo 15, que es el texto clásico de donde tomamos los fundamentos para nuestra doctrina de la apologética o de la defensa de la fe. Y en nuestra exposición anterior vimos uno de los pasajes más difíciles de interpretar del Nuevo Testamento. Spurgeon comentó acerca de este pasaje, dice que nadie lo entiende. En este pasaje veíamos diferentes interpretaciones acerca de él y les compartía la posición que personalmente tengo con respecto a este pasaje. Sé que es minoritaria en extremo. Este pasaje ha sido fundamental para interpretaciones particulares con respecto a doctrinas como el purgatorio en el caso de Roma y del descenso a los infiernos como del Señor Jesucristo, como lo llama el credo de los apóstoles. Esto para algunos es interpretado antes de su nacimiento y para otros después de su muerte. Para otros incluso después de su resurrección. Pero hoy el texto que nos concierne, si bien podríamos llamarlo menos difícil de interpretar, no por eso es menos controversial. Mucha de la doctrina que ha sido fundamental en las estructuras que la iglesia ha desarrollado se ha consolidado y por las cuales también se ha dividido, es tratada en estos versículos.
Por ejemplo, a partir del verso 20, el apóstol hace una unión entre lo que Dios hizo en sus propósitos de redención en el Antiguo Testamento a través de Noé y del arca, y lo que vino luego en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, en el sacramento o la ordenanza del bautismo. Vamos a leerlo, versículo 20. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Inmediatamente el versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es claro que la experiencia en el arca es visto como un símbolo, como un tipo de lo que vendría después. Y esto es aún más claro si leyéramos otra versión de la misma Reina Valera, en la versión de 1909, que dice así, voy a leerlo: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, dice a partir del versículo 20, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas, fueron salvas por agua. Dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Creo que es una mejor traducción y vamos a ver cómo es una mejor traducción la Reina Valera 1909 en este caso particular. Algunas traducciones en inglés llaman aquí al bautismo directamente un antitipo, que es lo más cercano a la palabra griega que se encuentra aquí particularmente. La palabra griega es antitupos. Bueno, pero ¿para qué esa palabra griega? Es muy importante porque la Biblia en su plenitud trata una y otra vez de tipos y antitipos. Bueno, ¿qué es un tipo y qué es un antitipo? La Biblia está llena de estos, está llena de tipos. Y al hablar de tipo, no estamos hablando de una persona, como se utiliza en nuestro lenguaje coloquial, este tipo o aquel tipo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de símbolos, de una imagen representativa. De hecho, por definición, tenemos que la tipología o el simbolismo tipológico es la forma cristiana de interpretación bíblica que procede de la suposición que Dios ha colocado anticipaciones de Cristo en las leyes, los acontecimientos y en las personas del Antiguo Testamento, esto como parte del desarrollo de la redención y de la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. La tipología es estas imágenes, estas figuras que el Señor en su gracia proveyó para los creyentes del Antiguo Testamento, las cuales señalaban o apuntaban a lo que habría de venir en el Nuevo Testamento. La tipología como disciplina ha sido empleada por los intérpretes bíblicos desde la fundación de la Iglesia del Nuevo Testamento, incluso antes. Sin embargo, muchas veces se advierte en los libros de este tema, en los libros de la tipología, acerca de esto, ya que existe el peligro muchas veces de infringir las presunciones que uno tiene sobre el texto bíblico, hasta el punto en que la misma tipología se vuelva una alegoría. Una alegoría no es en sí mala, particularmente si tiene un precedente bíblico. Pablo hace referencia a las alegorías que existen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo compara a Agar y a Sara representando los dos pactos. Esto lo leemos en Gálatas 4. Vamos a Gálatas capítulo 4.
Versículos 21 al 25. Pablo, exhortando a los Gálatas, les dice: Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Claramente el apóstol Pablo trata la referencia de los hijos de Agar y de Sara como hijos de esclavitud o hijos libres. Y él mismo usa la palabra alegoría para hablar de estos pactos. Por lo general vemos que hay poca alegoría dentro de las Sagradas Escrituras. Y los casos son muy particulares cuando son llamadas así. Este es uno. Y creo que existen un par más a los que podríamos llamar de esta manera. Pero el resultado del empleo continuo de las alegorías por parte de algunos expositores o intérpretes o comentaristas como algo igual o similar a la tipología ha sido la causa de una distorsión o de una perversión de lo que es claramente el mensaje bíblico. Esto ha llevado a muchos dentro de la comunidad evangélica a rechazar el estudio de la tipología. Esto debido a las especulaciones que se hacen a menudo con respecto a extravagantes que los tipólogos hacen referencia. A su vez, este tipo de interpretaciones han dejado en sus mentes un mal gusto por la tipología, porque se les ha hecho creer que el estudio de los tipos normalmente se encuentra comprometido. Como complicación adicional, el espíritu actual del liberalismo natural o naturalismo o liberalismo bíblico ha asaltado silenciosamente el pensamiento de algunos dentro de la comunidad cristiana, dando como resultado una constante tendencia a descartar los elementos sobrenaturales de las Escrituras. La tipología como disciplina se relaciona con la profecía. La Biblia misma, sin embargo, deja bastante claro que los tipos y antitipos son un componente vital para el desarrollo de temas dentro del plan de la revelación progresiva que el Señor dio a su pueblo. Algunos hoy en día son muy influenciados por las tendencias alegóricas y tienen la tendencia a hablar de la Biblia de forma cuasi mitológica. Algunos de ellos incluso profesan fe en el Señor Jesucristo y hablan de Él de esta manera. Muchos son influenciados por Filón, quien fuera un intérprete del Antiguo Testamento, un judío, que hablaba de que todos los milagros que habían en el Antiguo Testamento simplemente eran la forma en que los judíos interpretaron los hechos. Eso no pasó en realidad. Bueno, cuando decía Filón, cuando Moisés vio la llama ardiendo, simplemente fue su perspectiva. No hubo un milagro ocurriendo en ese entonces. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, decía, no, es que eso fue un elemento natural, un asunto que se dio en un tiempo particular y por eso pudieron cruzar. Entonces, estos intérpretes quitan lo sobrenatural que encontramos en las Escrituras para hablar de ello, de todo eso como alegorías. Otros, bajo la influencia neoplatónica,
han hecho que la Biblia se vuelva solamente algo simbólico en sus manos. Esto sí conviene a su propósito. Por eso todo tipo de números, de bestias, de pájaros, de aves, de reptiles, de plantas, piedras, elementos y sustancias, condiciones, incluso el sexo, y así son solamente expresiones de algo que tiene otra interpretación. Muchas veces toman para sí una interpretación y pueden a la misma vez tomar otra interpretación totalmente contradictoria a lo que ya dijeron y decir ambas son válidas. Bajo esta influencia han dicho que las escrituras contienen dos verdades, una verdad temporal y una verdad espiritual, siendo esta última considerada la más real. Esta idea, a pesar de que la encontramos hoy en día, es una que por lo general los cristianos que mantienen la ortodoxia han llegado a rechazar rotundamente. Dentro de la disciplina de la tipología, el uso de textos de prueba o el uso de las escrituras para fundar o verificar sólidamente las tesis que se proponen ha tendido a quedar en el camino a favor del enfoque de la gran idea que se busca comparar o contrastar. Pensamiento o intención de los escritores bíblicos es menospreciado. Sin embargo, sin alguna base en el enfoque del texto de prueba, la búsqueda de tipos y antitipos dentro de las escrituras puede sobrepasar los límites de las escrituras, como tristemente lo ilustra el libro de Walter Wilson de 1999. Él escribió un libro que se llama Un diccionario de tipos bíblicos. Este hombre introdujo un sinnúmero de alegorías donde éstas no existen. Este libro ha influenciado grandemente el pensamiento de las iglesias hoy en día. A menudo es necesario comparar el pensamiento y la gran idea que un pasaje bíblico tiene con su contraparte para lograr desarrollar y comprender plenamente el significado. Esto hace que un tipo y un antitipo sean importantes porque se relacionan, porque se conectan, porque uno hace referencia al otro. Pero cuando no hay referencias directas de pasajes reales en las escrituras, lo que se obtiene simplemente son imágenes que no están fundamentadas en las sagradas escrituras. Podríamos en este momento, vamos a ir por un momento a un tipo muy conocido, el tipo de Isaac. Bueno, ¿a quién tipifica Isaac en el Antiguo Testamento? Bueno, Isaac tipifica a Jesús. ¿Cómo lo tipifica? Vamos a ver algunas de las referencias textuales y vamos por un momento a ir a Génesis capítulo 22. Y vamos a ir y vamos a estar tocando otros pasajes del Nuevo Testamento. Dice Génesis, vamos a leer el versículo 1 y 2. Génesis 22, versículos 1 y 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿A quién tipifica Isaac en ese pasaje? Bueno, vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice ese pasaje? Creo que más de uno lo conoce.
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo tipifica entonces Isaac a Jesús? Siendo el Hijo único. Tenemos la primera, es el Hijo unigénito. Ahí mismo en ese versículo que leímos, del versículo 2, dice: y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos ahora a Mateo capítulo 21, versículo 10. Dice, Mateo 21, 10. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Esta referencia tal vez no nos parezca tan importante. Dice, ¿cómo se parece lo que sucedió en aquel entonces a lo que sucede ahora en Mateo capítulo 21? Bueno, el monte Moriah del Antiguo Testamento es referenciado por los estudiosos como Jerusalén. Es el monte de Jerusalén, donde Cristo Jesús fue también crucificado. El monte Moriah es referenciado como el mismo punto, el mismo lugar donde la cruz de Cristo estuvo. Por eso es importante entender. Ese pasaje hace referencia a esto. Jesús entró en Jerusalén para ser crucificado. Luego, Génesis capítulo 22, vamos a seguir viendo referencias. Versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En este mismo pasaje que estamos también en el Nuevo Testamento, en Mateo 21, de los versículos 2 en adelante, dice, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. ¿Cómo tipifica aquí Isaac a Jesús? Bueno, llevando un burro al lugar del sacrificio. Entraron ambos en un burro al lugar del sacrificio. Hay una serie de pasajes que hablan más acerca de esto, pero por ejemplo en Génesis capítulo 22, versículo 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. En Juan capítulo 19, versículo 17. Juan 19, 17. Dice, él le dijo: está bien, buen siervo. Perdón. Juan 19, 17, sí. Perdón. Estoy en Lucas. Juan capítulo 19, versículo 17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Jesús cargó con la madera con la cual iba a ser sacrificado.
Isaac cargó la madera con la cual iba a ser ofrecido en sacrificio. Vemos que hay una serie de conexiones entre la vida de Isaac y la vida de Jesús. Esto no significa, y quiero que quede claro, que esto no significa de ninguna manera que son iguales, o que son el mismo, o que la referencia es directa. Pero vemos una serie de imágenes que son cargadas y llevadas y representadas en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que este estudio de los tipos, de la tipología, nos quiere enseñar. Que hay una serie de imágenes mostradas en el Antiguo Pacto o a través de la historia de la redención, las cuales apuntan y señalan a lo que Cristo llegaría a cumplir. Y si fuéramos a través de cada uno de los pasajes de la Biblia a buscar y escudriñar toda la tipología que se encuentra en ella, quedaríamos anonadados, sorprendidos. Son demasiadas las relaciones que encontraríamos a través de toda la Biblia con respecto a Jesús mismo. Hay muchas más referencias. Este fue el hijo que fue ofrecido sobre el madero. Luego, cerca del carnero, en la maraña de espinos. El carnero fue encontrado enredado en su cabeza en una planta de espinos. Sobre Jesús fue puesta una corona de espinos. Luego están pasajes como en Génesis capítulo 24, donde el siervo de Abraham consigue una esposa para su hijo. Jesús consigue una novia, una esposa, ¿cuál es su iglesia? Hay una serie de relaciones más que podemos ver, pero no entraré en ellas. También hay otros como que en el nacimiento de Isaac tenemos un presagio del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero Dios no hizo surgir el nacimiento virginal sobre la humanidad, sino hasta la venida del Señor. Sin embargo, Él preparó primero con varios nacimientos milagrosos antes del nacimiento de una virgen. Incluidos están el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Sansón o el nacimiento de Isaac. Aunque los nacimientos de Sansón y de Juan el Bautista finalmente se integran dentro del plan redentor para revelar el nacimiento de Cristo, existe una gran similitud que es notable entre los nacimientos de Isaac y del Señor Jesucristo. Tanto el nacimiento de Isaac como el nacimiento de Jesucristo habían sido prometidos de antemano. Dios había llamado a Abraham fuera de Ur de los Caldeos 25 años antes, y allí Dios le dijo a Abraham que les iba a dar un hijo, a Sara y a Abraham. Con el nacimiento de Isaac, Dios cumplió su promesa, como un continuo presagio del nacimiento de Cristo. Dios, a través de su profeta, dijo a la nación de Israel: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto está en Isaías capítulo 7, 700 años antes de la venida de Cristo. El cumplimiento de la profecía fue dado en Cristo Jesús, pero es claro que ambos nacimientos habían sido anunciados de antemano. Segundo, tanto con el nacimiento de Isaac como con el de Jesús hubo un largo espacio de tiempo. Para Abraham hubo un espacio de cerca de 25 años desde que el Señor le prometió que tendría un hijo hasta la llegada de su hijo. En el caso de Jesucristo, hay miles de años de anuncio, porque ciertamente es anunciado la venida de un Salvador desde la caída en el Edén. Pero vemos que a través de la historia de Israel hay anuncios una y otra vez, recordatorios de que vendría un Mesías. El anuncio de los nacimientos de Sara y María parecería increíble o imposible. Recuerde que los siervos del Señor visitaron a Abraham cuando se dirigían a Sodoma y le anunciaron el nacimiento de Isaac, pero parecía imposible. De hecho, lo que Sara hizo fue reírse. Dijo, básicamente, esto no puede ser. María se plantea una cuestión similar en cuanto al nacimiento virginal,
Porque cuando le es prometido el anuncio de que va a tener un hijo, ella responde, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Cuarto, aunque Juan el Bautista también fue nombrado antes de su nacimiento, Isaac y Jesús también fueron nombrados antes de su nacimiento. A Abraham y a Sara se les dijo que iban a tener un hijo y que le pondrían por nombre Isaac. Y con el Señor Jesús encontramos que él fue nombrado de antemano. El ángel dijo a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombramiento de Jesús también se nos da un presagio del propósito de su vida, del que hace alusión a la vida de Isaac. Quinto, tanto el nacimiento de Isaac como el de Jesús ocurrieron en el tiempo señalado por Dios y no antes. Génesis 21:2 afirma que en el tiempo señalado que Dios les había dicho, Sara dio a luz a Isaac. Respecto al nacimiento de Jesús, notamos que Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Sexto, tanto el nacimiento de Isaac como el de Jesús fueron milagrosos. Para una mujer, cualquier mujer, concebir un hijo a los 89 años y luego dar a luz a los 90 es un milagro. De la misma manera, el nacimiento virginal que predijo Isaías no fue menos milagroso. 7. Ambos fueron una alegría para sus padres. El relato dado en Génesis 21 afirma que Abraham llamó el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, que significa risa. En la referencia paralela a Jesús, leemos del Padre que habló desde el cielo y le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos como ambos hijos fueron gozo para sus padres. Esto en comparación con el dolor que sintieron los padres. Abraham y el Señor con sus otros hijos. Abraham tuvo un hijo que fue un dolor para él, Ismael, y el Señor, nuestro Dios, tuvo otro hijo que su nombre fue Israel, que causó grandes dolores. En octavo lugar, tanto Isaac como Jesús fueron obedientes a sus padres hasta la muerte. En Génesis 22 vemos que Isaac es ofrecido en sacrificio de sangre. Y aunque el Señor detuvo la mano de Abraham en el momento en que Abraham creyó que el Señor resucitaría a Isaac, lo cual era en sí mismo un presagio de la resurrección de Jesucristo, quien también fue obediente al Padre hasta la muerte. Noveno y en último lugar, el nacimiento milagroso de Isaac es una imagen de la resurrección de Cristo. Pablo aplica un comentario teológico de la predicción del Señor sobre el nacimiento de Isaac como una ilustración de la fe. Esto lo hace en Romanos capítulo 8, versículos 16 al 22. Y dice a Abraham, no siendo débil en la fe, no consideró muerto su propio cuerpo, ni la esterilidad del vientre de Sara. De la aparente esterilidad de Sara surge la vida que representa de otra manera la resurrección de Jesucristo. Vemos cómo las comparaciones entre la vida de Isaac y la vida de Jesús, entonces a través de este estudio tipológico que en esta tarde podemos hacer, nos dan pistas y alusiones de cómo la mano providencial del Señor fue mucho más activa en realizar su plan de lo que podríamos nosotros entender. Este estudio de la tipología también nos ayuda a revelar cómo de diferentes maneras totalmente inesperadas para los judíos, Jesucristo es el cumplimiento o el antitipo de la profecía, de toda ella. Sin embargo, una tipología que no sigue los preceptos del texto bíblico o los temas que progresivamente se van desarrollando a lo largo de la Biblia son peligrosas y se entregan muchas veces a especular. Y en última instancia, a alegorías.
Continuamos de la misma manera el estudio que estamos haciendo. Y vemos cómo entonces, en el pasaje en cuestión, en nuestro pasaje de 1 Pedro, el apóstol llama a Noé y al arca tipos del bautismo. Versículo 20. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Con respecto a la interpretación de este pasaje, compartí la vez anterior que traía tipológicamente acerca del mensaje que Noé dio antes del diluvio. De la misma manera, desde el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio corporal, su ministerio terrenal, es anunciado entonces, desde entonces, el juicio que vendrá. Noé anunció en sus días el juicio que vendría y que caería sobre el mundo. Un juicio por agua, en el cual invitó a todos aquellos que quisieran a subir al arca, a venir y ser salvados a través del arca. Desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, es anunciado al mundo entero la salvación que hay en Él. Pero también es anunciado el juicio que vendrá. Este juicio por venir. Para los días de Noé, algunos escucharon el anuncio, particularmente Noé y su familia y sus hijos. Muchos escucharon acerca de esto, pero no obedecieron. Muchos incluso pudieron ayudar a Noé, o se presupone que muchos ayudaron a Noé a construir la arca. Pero de ellos ninguno subió. Esto porque existe una tendencia, y no solo para los días de Noé, sino también para nuestros días. Muchas veces se posterga el arrepentimiento y la fe, porque pensamos que luego tendremos el tiempo o la oportunidad de hacerlo. Como en los días de Noé, se encontraban rechazando la invitación a subir, a ser salvados de la inundación que vendría. Muchos decían: no, tranquilo Noé, luego vamos, luego subimos, tranquilo, no es tiempo, estamos divirtiéndonos, estamos en nuestras fiestas. Muchos hoy en día dicen lo mismo con respecto a la invitación que se les hace del Evangelio. Muchos dicen: no, luego me arrepiento. Después. Es claro que en la narración de Génesis, el juicio vino de un pronto. Dice Génesis capítulo 7, versículo 6. Era de Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca.
ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como les había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Hermanos, hoy en día hacemos invitaciones a los que nos rodean a entrar al arca, a venir a las aguas del bautismo, tipificado con el arca en el Antiguo Testamento, señalado también hoy en día en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Señor Jesucristo, con el bautismo que salva. Llamamos y rogamos a los hombres que vengan a Él, que se arrepientan de sus pecados, que entren en el arca con nosotros. Todo esto porque queremos que sean salvos. En este pasaje vemos que el arca flotó en medio de las aguas y las cascadas espantosas que inundaron la tierra. La familia de Noé, podemos ver que de alguna manera fue sepultada en esa arca para todo el mundo. Pero mediante ese entierro fueron también sacados a flote del viejo mundo, el cual fue condenado, y fueron traídos a un nuevo mundo de vida y gracia. Muerte al mundo y el entierro en el arca eran los medios para su seguridad. A lo cual hace referencia el versículo 21, donde dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No es que el bautismo en sí mismo nos salve, sino que es otra figura de que somos salvos por la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. El bautismo es un cuadro muy significativo de la regeneración, pero de ningún modo podemos llamarlo la causa del nuevo nacimiento. Hay quienes afirman que hay una infusión de gracia en el bautismo, hablando de la Iglesia Católica Romana. Pero el bautismo vemos que es una figura similar a la de la salvación, porque se presenta en una figura, y solo en una figura: nuestra muerte con Cristo, nuestra sepultura con Cristo, pero también nuestra resurrección. Por lo tanto, donde hay verdadera fe, el alma entonces tiene comunión con el Señor Jesús. Sí, somos sepultados con Él en el bautismo para la muerte del viejo hombre, del viejo yo, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos un nuevo camino, una nueva vida. También le llama este versículo 21 y especifica: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esto quiere decir que aquellas personas que han sido bautizadas son personas que tienen la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. A través de la fe en la resurrección de Cristo, tienen ahora conciencia del perdón de los pecados. Por eso la fe en la resurrección de Cristo se presenta como un elemento esencial, y de hecho el principal elemento es la fe en el Señor Jesucristo, lo que se profesa y lo que se confiesa a la hora de ser bautizados. Esta buena conciencia hacia Dios proviene de la resurrección de Jesucristo, donde Él fue humillado, murió, caminó en medio de nosotros, en sufrimientos, en un mundo malo. Pero su resurrección
es donde ponemos nuestra mirada al ser levantados de las aguas del bautismo. Él fue partícipe de nuestra humildad para hacernos ahora, a todos los que hemos creído en Él, participantes de su exaltación. Cristo asumió nuestra caída. Nosotros, por otra parte, participamos de su resurrección. Él desciende a nosotros en su encarnación, pero nos llama a Él en su ascensión. Él viste nuestro manto de pobreza al llevar nuestra carne, pero nos reviste con su esplendor al llevar nuestra naturaleza hacia el cielo. Este es el mismo Jesús, a quien vieron en la tierra, el que también subió al cielo y el que vendrá por segunda vez. Ya no a anunciar las buenas nuevas, porque estas ya las vino a anunciar. Y son las buenas nuevas que compartimos día a día en nuestra iglesia al leer la palabra. Esta segunda vez vendrá en juicio. Este pasaje que leemos, que estamos estudiando en esta tarde, concluye con este versículo 22, donde dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El estar a la diestra de Dios se relaciona con la persona de nuestro Señor. Esto se relaciona con Él no solo como Dios, sino como Dios y hombre. En la mañana hablamos un poco de esto al estar estudiando acerca de la cena. Pero tenemos que entender que su humanidad, la humanidad de Jesús, está sentada hoy en día a la diestra del Padre. El ser siguiente a Dios, o el ser más grande que Dios creó, al cual le otorgó más beneficios, no es a los ángeles, sino al hombre, al permitirle tener comunión con Él directamente. Claramente existe una infinidad de distancia entre la naturaleza divina y la naturaleza del hombre. Pero en Cristo, Él unificó como puente, literalmente como un puente, como esa unión entre lo que era inalcanzable para nosotros y nuestra naturaleza humana. Él mismo fue hecho esa unión, esa conexión. Ciertamente sentarse a la diestra de Dios es la gloria más alta concebible. Y el Señor coloca al Hijo del Hombre en ese asiento a su lado, donde nadie puede estar sino el amado del Padre. Jesús nos dice, no este pasaje tal vez, pero otros, que está sentado a la diestra de Dios. Eso nos da a entender que Jesús subió a la diestra de Dios y se sentó allí. Todo esto nos habla acerca de que su trabajo ha terminado. Su trabajo ha sido cumplido. Él ha llevado a cabo todo lo que tenía que hacer. Y al estar sentado a la diestra de Dios, entonces descansa. La imagen que podemos ver en esto es la del tabernáculo, donde no había un lugar para sentarse para los sacerdotes. No tenían un lugar donde descansar. Pasaban día a día y noche, llevando sacrificios a Dios. No había un lugar de reposo ahí. Porque no había en medio del tabernáculo o en medio del antiguo pacto una plenitud de sacrificios que fuera suficiente plenamente una vez y para siempre. Pero en Cristo Jesús sí la hay. Su obra ha sido completada y Él está sentado hoy a la diestra de Dios, habiendo cumplido y llevado a cabo todo.
para que todos los que creen en Él, todos los que creen en su nombre, les sea dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Vamos a orar en esta noche.